Cambiamos completamente de tema. Hay buenas noticias en los multifondos, ya que por 5 meses consecutivos han registrado alzas. Francisco Castañeda, economista y académico de Universidad Central, está con nosotros para profundizar sobre este tema. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, también. Bueno, hablemos de esta buena noticia. ¿Cuál es el principal motivo? ¿Por qué se está dando este escenario? Sí, bueno, aquí coincide, digamos, hay una convergencia entre la situación internacional. Hemos visto la bolsa en Estados Unidos, ¿verdad? Ha alcanzado peaks en cuanto a rentabilidad, esto es en Wall Street, ¿verdad? De alguna forma, y en el caso chileno también la bolsa en los últimos 12 meses exhibe un crecimiento del 30%. Ahora, esto de alguna forma se han dado condiciones. En Estados Unidos la Reserva Federal ha ido bajando la tasa de interés, lo cual ha impulsado las ganancias empresariales, y en el caso local, ¿verdad? La bolsa se había recuperado fuertemente el año pasado y ha venido consistentemente en esa recuperación. Simplemente para poner un poco de una pregunta que probablemente va a estar ahí en el aire, lo que invierte la AFP en acciones chilenas es 4 veces menos de lo que invierten en el extranjero, más o menos de los 160.000 millones de dólares que manejan la AFP como recursos líquidos de inversión, algo así como el 60% del PIB, aproximadamente la mitad está invertida en activos chilenos y la mitad en activos extranjeros, siendo los activos extranjeros más importantes la renta variable, las acciones. Por lo tanto, este crecimiento de alguna forma viene apalancado por el crecimiento de la renta variable internacional, las acciones, ¿verdad?, en las cuales invierten los fondos de pensiones de acuerdo a la ley en el marco internacional, y en el plano local, ¿verdad?, efectivamente son en términos de ponderación 4 veces menos lo que invierten en la bolsa en Chile, pero como la bolsa ha crecido también impacta positivamente. ¿Se podría decir que ahora hay como menos incertidumbre, por así decirlo? Porque me acuerdo también lo que pasó hace unos meses atrás cuando pasó lo de Donald Trump, el anuncio de los aranceles y ese factor que existió en ese momento. Claro. Sí, en el caso del ambiente externo, recuerda que a raíz de la última disputa comercial del control de los minerales críticos por parte de China, ¿verdad?, en la exportación a Estados Unidos lanzó Donald Trump, ¿verdad?, unos aranceles muy altos, pero obviamente es parte de la negociación. Hoy día, al parecer, hay una negociación, hay un resultado positivo. También estaba el cierre del gobierno de Estados Unidos por la falta de financiamiento, por lo tanto había mucha incertidumbre. Esta se ha ido reduciendo a nivel internacional en conjunto con la baja de la tasa de la Reserva Federal, digamos, porque efectivamente allá la FED tiene un rol dual, inflación y empleo y actividad, y necesita apalancar la actividad aceptando una inflación un poco menor, y eso de alguna forma se ha conjugado en el caso chileno. La economía ha venido de menos a más, ¿verdad? Hay que recordar el IMASEC, ¿verdad?, que se anunció hoy día. Simultáneamente, ¿verdad?, la economía va a crecer finalmente 2,5%, ¿verdad? Se esperaba incluso 2,1% a principio de año. Por lo tanto, hay un ambiente, ¿verdad?, económico, como bien tú dices, de menor incertidumbre, y eso está afectando positivamente a los fondos de pensiones a través de la renta fija, ¿verdad?, inversiones, ¿verdad?, que hace la AFP en tanto bonos de empresa como bonos del fisco, bonos del Banco Central. Hay que recordar que eso es el 40% en renta fija lo que invierte en el mercado local, y una proporción mucho menor en renta fija internacional, pero en ambos ha habido ganancias para el sistema de AFP y eso es lo que está trasuntándose. Ahora, hay que recordar que en 12 meses la bolsa ha rentado 30% y los fondos en 12 meses están acumulando ganancias. El más riesgoso, el fondo A, 17%, hasta el fondo E, que es el menos riesgoso, 7%. Por lo tanto, un 7% real, lo cual es positivo, ¿verdad?, para las pensiones en Chile. Sí, hablemos de eso, profundicemos en cada uno de los fondos. O sea, acá hay cifras positivas en cada uno de los fondos. Sí, hay que recordar que el fondo A, que es el más riesgoso, tiene 80% renta variable, por lo tanto tiene una mayor proporción de renta variable internacional y 20% en renta fija, y así va disminuyendo en 20% el fondo E, por ejemplo, que el menos riesgoso, ¿verdad?, tiene el 80% renta fija, bonos corporativos, bonos del Banco Central, bonos del Estado, y tiene solamente un 20% renta variable internacional. Justamente por eso el que menos sube, lo que hoy día está subiendo más fuertemente, ¿verdad?, es el mercado
mercado bursátil externo, y eso se trasunta más en los fondos A, B, en menor medida en C, en menor medida en D y en el último el E. A pesar de eso, la renta fija, ¿verdad? Tanto local como internacional han hecho ganancias de capital, y eso se ha traducido también en que el fondo E, que en algún periodo, no sé si recuerda, en pandemia rentó negativo, ¿verdad? Producto del aumento de las tasas de interés, hoy día renta 7%, lo cual es positivo porque hay que recordar que ya en la edad terminal, digamos, antes de salir a jubilar, un porcentaje importante de los cotizantes están en el fondo E. Sí. Ahora, las cifras positivas que se han registrado en torno al cobre, me imagino que también tienen un rol muy importante. Sí, hay el caso del cobre, ¿verdad? Como dado que el cobre aprox es el 50% de las exportaciones chilenas, siendo mayoritariamente un porcentaje importante privado, el 12% del PIB sectorial, ¿verdad? Este aumento del precio del cobre que hemos tenido en el último tiempo, ¿verdad? Ha habido mucha discusión a cuánto de especulación, ¿verdad? Claro. Porque a la aceleración de importación debido a que probablemente, ¿verdad?, se van a mantener las restricciones arancelarias, eso se ha ido reduciendo, por lo tanto, a pesar de eso, el precio del cobre se ha mantenido alto, la oferta es estrecha, y eso de alguna manera tiene efectos positivos sobre la economía en general, dado los efectos en recaudación y dado los efectos, ¿verdad?, en actividades del sector privado, y finalmente también la tributación, ¿verdad?, que recibe el fisco, tanto de alguna manera los recursos que insufla Codelco, más los recursos, ¿verdad?, que vienen de la tributación de la minería privada. Ahora, los multifondos, lo que estábamos hablando, ¿no? Llevan ya 5 meses consecutivos con alzas, ¿sí?, ¿no? ¿Se puede prever si este va a ser un escenario que va a continuar o es difícil de hacer ese análisis? No, esto debería tender a moderarse, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una recuperación importante de la bolsa, por ejemplo, en Chile, ¿verdad? Y eso no puede seguir escalando, digamos, 30%. Hay acciones del retail, acciones bancarias, ¿verdad? Algunas del sector construcción que han subido, ¿verdad?, muy fuertemente, pero esto obviamente se va a moderar, pero es una recuperación que era necesaria, dado, ¿verdad?, que venían con, en el caso de las líneas aéreas, también venían con deudas de arrastre, con resultados malos, ¿verdad? Y la economía ha estado despegando, ¿verdad? Es un crecimiento moderado. Hay que recordar que el peor escenario era un crecimiento del 1,8%, lo que se plantea el PIB potencial. La economía está mostrando una mayor capacidad y obviamente falta un delta, ¿verdad?, que de alguna manera manifieste mayor potencial sobre ese 2,5%, pero los precios de los activos financieros no crecen indefinidamente y van a llegar a una estabilización, pero en un nivel mejor, lo cual beneficia a los fondos de pensiones. Hay que recordar que con los retiros de la AFP se descapitalizó el mercado de capital en aproximadamente 50.000 millones de dólares, ¿verdad? Así que, por lo tanto, esta noticia, ¿verdad?, de mayor rentabilidad y mayor acumulación de masa de los fondos de pensiones es una buena noticia para la economía chilena. Quiero tomar ese punto que estabas mencionando, el retiro de los fondos de pensiones, que sabemos que estamos en etapa electoral también, hay algunos que ya están hablando un poco sobre eso. ¿Cuál es su postura en torno al retiro de los fondos? No, los retiros existieron, debía, por ejemplo, 1, 2 de los 3 se tributaba, por ejemplo, algunos países como Perú, Australia, eran créditos en el cual se le descontaba a la gente luego de la remuneración. Yo creo que esto sin devolución, por llamarlo de alguna forma, es malo para el mismo pensionado. 3 fue mucho, no había tributación en algunos casos. Realmente no fue bien concebido, ¿verdad? Pese a que fue una política que no había opción dado el desplome de la economía, y lo que hay ahora, lo que he visto en prensa, ¿verdad?, son montos bastante acotados, ¿verdad? Hay gente que si retira no va a tener dinero para jubilar, efectivamente lo cubre la PGU hoy día con niveles altos, pero justamente el objetivo no es de financiar, ¿verdad?, en los fondos de las personas. Por lo tanto, esto debería ser, en mi opinión, si es que llega a ocurrir, montos muy acotados ante casos especiales y con devolución vía planilla laboral, ¿verdad?, porque es importante para que las personas mantengan este colchón en sus fondos de pensiones. Pero retiro como los que tuvimos, ¿verdad?, en pandemia,
es imposible por los efectos sobre la inflación y porque ya de 4 pesos que tenían ahorrados los chilenos en fondos de pensión, hoy día solamente hay 3. Y eso provocó, recuerda tú, un efecto alcista en las tasas de interés, lo cual afectó el crédito hipotecario, la inversión. O sea, esto no fue gratis y además la inflación, digamos. O sea, subió la inflación, afecta a los sectores más pobres, a las clases medias, y al mismo tiempo habían familias que empezaban a comprarse una casa de diferentes montos y ya los bancos no la aprobaban porque el costo para financiarse de la industria había subido porque efectivamente había menos liquidez porque se había sacado 1/4 de la liquidez del mercado de capitales. Sí, tuvo varios coletazos, le agradezco también por ese paréntesis en el tema que estábamos conversando. Me parece importante también abordar ese tema considerando que son temas que sabemos, ¿no? En la etapa de elecciones vuelven a surgir y se vuelven a hacer tema de debate. Ahora, hablando sobre los multifondos, para las personas que nos están viendo y lo que ha pasado, ¿existe alguna recomendación en primer lugar para los jóvenes, los que están ingresando al mundo laboral? ¿Hay alguna recomendación para ellos? Sí. Hay que recordar que en la nueva reforma, en la reforma previsional, los fondos generacionales que se llaman, parten en el 2027, creo que en mayo, ¿verdad? Y ahí las personas se van a asignar automáticamente a los fondos de acuerdo a su edad, con un perfil de riesgo determinado. Hoy día una persona básicamente se puede mover entre el A, el B, el C, hacer una combinación, ¿verdad? De porcentaje, ¿verdad? Entre los fondos, independiente de la edad, excepto sobre los 60 años ya tiene una adscripción al fondo E. Pero hoy día, por ejemplo, si alguien quiere cambiarse al fondo A, ya es caro, ¿verdad? O sea ya va a comprar, cuando liquiden su activo, supongan que está en el fondo D, liquiden su activo y se va a comprar muy caro, es un mal negocio. ¿Ya? Si alguien, por ejemplo, lo cual podría ser, digamos, no está en el A o en el B y quiere tomar una posición más cauta, menos riesgosa, podría moverse al D, al E, porque ya hizo la ganancia, por decirlo de alguna forma. Hay que recordar que también hay restricciones en los cambios, digamos, pero uno podría pensar que alguien hace el cambio del A o el B al D o al E, podría tener, digamos, de alguna manera asegurar esta ganancia, que no se diluya rápidamente porque va a estar en un fondo más seguro. Francisco Castañeda, economista y académico de la Universidad Central, muchísimas gracias por aterrizar esta información con nosotros y ser tan claro también. Ya, gracias. Gracias a ti. Que esté muy bien, hasta luego. Ahora.